La medida de fe. Reverendo Dr. Jerok Lee. Capítulo 9. Las señales que siguen a los que creen. 1. Echarán fuera demonios. 2. Hablarán en nuevas lenguas. 3. Tomarán en las manos serpientes. 4. Beberán cosa mortífera y no les hará daño. 5. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Marcos 16, 17 al 18. En la Biblia, encontramos a Jesús haciendo muchas señales. Las señales son efectuadas por el poder de Dios, y van más allá del límite de la capacidad y de la comprensión de ser humano. ¿Cuál fue la primera señal hecha por Jesús? Fue cambiar el agua en vino en el banquete de las bodas de Caná de Galilea, como se describe en Juan 2, 1 al 11. Cuando Jesús supo que el vino se había acabado, hizo que los sirvientes llenaran 6 tinajas de piedra con agua hasta el borde. Entonces sacaron un poco y lo llevaron al maestresala, y luego que éste lo probó, elogió el vino por su buen gusto. ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, hizo que el agua se transformara en vino como primera señal en su ministerio? Este hecho tiene muchas implicaciones espirituales. Caná en Galilea representa el mundo, y el banquete de la boda representa los últimos tiempos, en los que la gente comerá hasta reventar, se emborrachará, y se corromperá totalmente de maldad. Mateo 24, 37 y 38. El agua se refiere a la palabra de Dios y el vino a la preciosa sangre de Jesucristo. Por lo tanto, la señal de cambiar el agua en vino indica que la sangre de Jesús en su crucifixión sería la sangre que daría a la humanidad vida eterna. Los invitados elogiaron el vino por su buen sabor. Esto significa que las personas reciben con gozo el perdón de sus pecados al beber la sangre de Jesús y obtener la esperanza del cielo. Empezando con esta primera señal, Jesús hizo muchas señales maravillosas. Salvó a un niño que estaba a punto de morir, hizo el milagro de alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 pescados, echó fuera demonios, hizo ver a un ciego, e hizo que Lázaro volviera a vivir, luego de haber estado muerto por 4 días. ¿Cuál fue entonces el propósito primordial de Jesús al realizar estas señales? Era el de salvar almas y hacer que tuvieran fe, como nos dijo en Juan 4:48, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Por eso, incluso hoy en día, Dios, quien considera un alma más preciosa que todo el universo, nos muestra muchas señales por medio de aquellos que tienen la fe necesaria para entregar sus vidas para la salvación de más personas. Ahora veamos en detalle las diversas señales que siguen a aquellos que tienen la fe que agrada a Dios. 1. Echarán fuera demonios. La Biblia claramente nos habla de la existencia de los demonios, aunque mucha gente en este tiempo argumenta, los demonios no existen. Un demonio es una clase de espíritu maligno que se opone a Dios. En general, engaña a la gente que adora a ídolos causándoles grandes dificultades, y haciéndolos servir y adorar más rápida y devotamente a estos ídolos. Sin embargo, si tiene una fe verdadera debe echarlo fuera y tenerlo bajo su dominio, porque Jesús nos dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. También encontramos en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué vergonzoso sería si usted como hijo de Dios tiene miedo al diablo o se deja dominar por sus engaños. A veces, los nuevos creyentes sin fe espiritual son obstaculizados por los demonios cuando van a la montaña de oración a orar en privacidad. Algunos podrían incluso ser poseídos por demonios porque piden los dones y el poder de Dios sin procurar despojarse de su maldad. Los nuevos creyentes, por lo tanto, deberían estar acompañados de líderes maduros espiritualmente, que puedan echar fuera demonios en el nombre de Jesucristo, cuando quieran ir al monte de oración, y entonces podrán orar sin ningún obstáculo. Echando fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Es lo mismo tanto para los ministros como para los hermanos cuando van a visitar a otros miembros de la iglesia. Primero deberían echar fuera demonios discerniendo las cosas espirituales, y entonces los que son visitados podrán abrir sus corazones,
y recibir la gracia de Dios y obtener la fe necesaria al escuchar el mensaje. Sin embargo, la visita podría ser perturbada si no echa fuera primero a Satanás. El hermano a quien visita podría no abrir su corazón, lo que impediría que recibiera la gracia y que tuviera fe. El que tiene los ojos espirituales abiertos fácilmente distingue a los espíritus malignos opositores. Algunas personas están completamente poseídas por demonios, pero en la mayoría de los casos, los demonios solo controlan parcialmente sus pensamientos. Actúan en contra de la verdad en el momento en que Satanás obra en sus pensamientos porque todavía tienen una fe débil o restos de su naturaleza pecaminosa como adulterio, robo, mentira, ira, celos y envidia. Los corazones de las personas pueden cambiar cuando escuchan el mensaje dado por un ministro que tenga suficiente poder espiritual para echar fuera demonios en el nombre de Jesucristo. La gente se arrepentiría con lágrimas porque sus corazones se conmoverían profundamente o se darían cuenta de su pecado mientras el ministro da el mensaje con el poder que Dios le ha dado. También recibirían una fe firme y la fortaleza necesarias para luchar contra el pecado. Después de unos cuantos meses, se darían cuenta de lo mucho que ha cambiado su carácter y su fe. De esta manera, es posible que la verdad cambie incluso su naturaleza. En los 4 evangelios, podemos ver a muchas personas que fueron transformadas en su naturaleza interna después que conocieron a Jesús. Por ejemplo, aun cuando el apóstol Juan era al comienzo un hombre que se irritaba con facilidad, tanto que se le llamó el hijo del trueno en Marcos 3:1-7, desde que conoció a Jesús fue transformado de tal manera que luego se le llamó el apóstol del amor. Del mismo modo, un hombre con una fe completa es capaz de cambiar a otras personas en la forma que Jesús lo hizo. También puede echar fuera demonios en el nombre de Jesús porque tiene el poder para dominar al enemigo Satanás. ¿Cómo echar fuera demonios? Hay diferentes casos para echar fuera demonios. A veces, se va al instante por la oración, y otras veces no se va, aunque se ore 100 veces. Si alguien con fe llega a ser poseído por demonios porque Dios aparta su rostro de él después de haberle fallado o decepcionado de alguna manera, esa persona puede ser fácilmente liberada al recibir la oración luego de arrepentirse totalmente con lágrimas. Esto es porque ya tiene fe y conoce la palabra de Dios. ¿En qué caso resulta difícil echar fuera demonios incluso con mucha oración? Es cuando un demonio perverso y malvado posee a alguien que no tiene fe y que no conoce la verdad. En tal caso, no le será fácil tener fe en tanto esté poseído por el demonio, porque la maldad está muy profundamente enraizada en él. A fin de liberarlo, alguien debe ayudarle a tener fe, a entender la verdad, a arrepentirse, y a destruir el muro de pecado que lo separa de Dios. También, si hay un problema en la vida cristiana de los padres, el hijo amado de ellos podría llegar a estar poseído por demonios. En tal caso, al niño no se le debería liberar del demonio hasta que sus padres se arrepientan de sus pecados, reciban la salvación, y se paren firmes sobre la roca de fe. Hay casos también cuando alguien está siendo afligido por las fuerzas de la oscuridad. Usted podría ver a alguien vivir una vida angustiosa en la fe porque le es difícil abrir su corazón, y los pensamientos mundanos, la duda, y el cansancio le impiden escuchar las prédicas, aun cuando sinceramente procura hacerlo. Esto puede ocurrir ya que las potestades de la oscuridad pueden obrar en la familia de alguien si sus antepasados han sido idólatras devotos, o si sus padres son brujos o adoran ídolos. Sin embargo, el demonio lo dejará, y esa persona y su familia serán salvos cuando se convierta en un hijo de luz al escuchar la palabra con diligencia y orar fervientemente. Por otra parte, Dios aborrece tanto la idolatría que eso crea un grueso muro de pecado entre Dios y el idólatra. Por lo tanto, deberá seguir batallando consigo mismo para vivir en la verdad hasta derribar el muro de pecado. Podrá ser rápidamente liberado dependiendo de lo fervientemente que ore y se esfuerce por cambiar. Excepciones o casos en los cuales el demonio no sale. ¿En qué casos los demonios no se van a pesar que uno lo ordene en el nombre de Jesucristo? Los demonios no salen cuando alguien que una vez creyó en el Señor, cauteriza e insensibiliza su conciencia después de apartarse del Señor. No puede reconciliarse con el Señor aun cuando lo intente, ya que su conciencia buena ha sido totalmente reemplazada por la mentira. Por eso, encontramos en 1 de Juan 5:16, hay pecado de muerte,
por el cual yo no digo que se pida. En otras palabras, Dios no le responde a pesar de que ore. ¿Qué es un pecado de muerte? Es blasfemar o hablar contra el Espíritu Santo. Alguien que comete este pecado no puede ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Por lo tanto, esa persona no podrá ser salva a pesar que ore continuamente. En Mateo 12:31, Jesús nos dice que la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Blasfemar contra el Espíritu quiere decir perturbar la obra del Espíritu Santo con mala intención, juzgando y condenando por propia voluntad ese obrar del Espíritu. Por ejemplo, blasfemar es cuando alguien juzga como herética o hereje la iglesia donde el obrar que Dios se manifiesta, levantando falsos testimonios y esparciendo rumores de esa iglesia. Marcos 3:20 al 30. Jesús también dijo en Mateo 12:32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Y otra vez, en Lucas 12:10, Jesús nos recuerda, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cualquiera que hable una palabra en contra del Hijo del Hombre, puesto que lo hace sin conocerle, podrá ser perdonado de sus pecados. Sin embargo, uno que blasfeme, y hable una palabra en contra del Espíritu Santo, no podrá ser perdonado, e irá camino de la muerte porque obstaculiza el obrar de Dios y blasfema al Espíritu aun cuando ya haya aceptado a Jesús y recibido al Espíritu Santo. Por lo tanto, no deben cometer pecados de blasfemia contra el Espíritu y hablar alguna palabra contra el Espíritu Santo, sabiendo que estos pecados son demasiado graves como para merecer perdón, y mucho menos la salvación. Hebreos 10:26 nos dice que si un hombre deliberadamente sigue pecando aún después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio por sus pecados. Por la palabra de Dios ya sabe muy bien lo que es pecado, y no debería tampoco cometer ninguna maldad. Sin embargo, si peca intencionalmente y a sabiendas, entonces su conciencia poco a poco se volverá insensible al pecado y se cauterizará. Al final, será abandonado porque no podrá recibir el espíritu de arrepentimiento. Además, a aquellos que una vez fueron iluminados, quienes gustaron del don celestial, quienes fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y probaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, no les será dado el espíritu de arrepentimiento después que se apartan y caen, porque sería crucificar otra vez al Hijo de Dios y exponerle a vituperio. Hebreos 6:4 al 6. A esas personas que recibieron el Espíritu Santo, que tienen conocimiento del cielo y del infierno, que conocen la palabra de Dios, y que, sin embargo, tentados por el mundo, caen y deshonran la gloria de Dios, a ellos no se les dará ninguna oportunidad de arrepentimiento. Con excepción de los casos mencionados anteriormente, en los que Dios no puede evitar ocultar su rostro, usted puede controlar y dominar a Satanás y al diablo. Solo en esos casos los demonios no pueden salir aún cuando se les ordena en el nombre de Jesucristo. Orar continuamente viviendo completamente en la verdad. Qué angustiado se sentirá un siervo de Dios si los demonios no se van aún, si lo ordena en el nombre de Jesucristo. Por tanto, necesitará desde luego recibir poder para dominar y controlar a Satanás y al diablo. A fin de llevar a cabo las señales que siguen a aquellos que creen, tiene que alcanzar el nivel de agradar a Dios no solo permaneciendo completamente en la verdad amando a Dios con todo su corazón, sino también orando fervientemente y sin cesar. Poco tiempo después de haber fundado mi iglesia, un joven poseído por un espíritu de epilepsia vino a verme desde la provincia de Gangwon después de escuchar informes acerca de mi ministerio de sanidad. A pesar que creía que había estado sirviendo muy bien a Dios como maestro de la escuela dominical y miembro del coro, no trató de despojarse de sus pecados, sino que continuó pecando por ser muy arrogante. Por consiguiente, un demonio de iniquidad entró a su mente contaminada, y el hombre estuvo padeciendo gravemente de esto. La sanidad se produjo debido a la ferviente oración de su padre y a la dedicación de su hijo. Cuando identifiqué claramente al demonio y oré echándolo fuera, el joven inconsciente cayó hacia atrás mientras que su boca se cubría de espuma de mal olor. El joven regresó a su casa después que se puso la armadura de la palabra de Dios en mi iglesia y llegó a ser una nueva criatura en Cristo.
Después me enteré que estaba sirviendo fielmente en su iglesia y que daba testimonio de su sanidad. Además, actualmente muchas personas son liberadas de demonios o de fuerzas de la oscuridad en cualquier lugar o momento a través de la oración con el pañuelo sobre el cual he orado. En una oportunidad, un joven de Alsen, provincia de Gyeongnam, fue gravemente golpeado, durante su primer año de secundaria, por estudiantes de grado superior y por sus amigos, porque se rehusó a fumar con ellos. Producto de ello, el joven atravesó por una etapa terrible de angustia, llegando al final a estar poseído por un demonio, siendo hospitalizado por 7 meses en una institución para enfermos mentales. Sin embargo, fue liberado del demonio después de recibir la oración con el pañuelo por el cual yo había orado. Recuperó su salud y ahora es un valioso siervo en su iglesia. Estas obras están aconteciendo también en otros países. Por ejemplo, en Pakistán un hermano laico había sufrido de un espíritu maligno por 4 años, pero fue liberado a través de la oración con el pañuelo, y además recibió el Espíritu Santo y el don de hablar en lenguas. 2. Hablar en nuevas lenguas. La segunda señal que acompaña a aquellos que creen es hablar en nuevas lenguas. ¿Qué es exactamente hablar en nuevas lenguas? Primera de Corintios 14:15 dice, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Puede ver que espíritu es diferente a entendimiento o mente. ¿Qué diferencia hay entonces entre espíritu y entendimiento? Hay 2 clases de entendimiento en el corazón de uno de la verdad y otro de la mentira. La mente o el entendimiento verdadero es espíritu, una mente pura o blanca. La mente o el entendimiento de la mentira es la carne, una mente obscura y negra. Después que acepta a Jesucristo, su corazón se llena del Espíritu en la medida que ora y se despoja del pecado viviendo por la palabra de Dios, ya que la mentira es arrancada de raíz en la misma proporción. Finalmente, su corazón se va llenando poco a poco del Espíritu, sin que quede ninguna mentira cuando alcanza el 4º nivel de fe para amar a Dios por sobre todas las cosas. Además, si tiene una fe que agrada a Dios, su corazón estará completamente lleno del Espíritu, y a esto se llama espíritu completo. En esta etapa, su entendimiento o mente es espíritu y el espíritu es su entendimiento. Hablar en nuevas lenguas. Cuando el espíritu dentro de usted ora a Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo, es llamado orar en lenguas. La oración en lenguas es una conversación entre usted y Dios y, en consecuencia, es tremendamente provechosa para su vida en Cristo porque el enemigo Satanás no puede escucharla. El don de hablar en lenguas es por lo general dado al Hijo de Dios cuando ora sinceramente en la plenitud del Espíritu Santo. Dios quiere dar este don a cada uno de sus hijos. Cuando ora fervientemente en lenguas, podría inconscientemente cantar una canción en lenguas, danzar, o incluso hacer un movimiento rítmico en la inspiración del Espíritu Santo. Aunque uno normalmente no cante muy bien o no sea bueno para danzar, podrá danzar mejor que un profesional porque el Espíritu Santo controla completamente a la persona. Además, uno tendrá una nueva experiencia espiritual al orar en nuevas lenguas cuando vaya a un nivel más profundo. A esto se llama hablar en nuevas lenguas. Podrá hablar en nuevas lenguas inmediatamente luego que ore en lenguas en el 5º nivel de fe. Lo suficientemente poderoso para echar fuera a Satanás. Hablar en nuevas lenguas es tan poderoso que el enemigo Satanás teme y se va. Suponga que se encuentra con un ladrón que lo quiere atacar con un cuchillo. En ese momento, Dios puede hacerlo cambiar de idea y hacer que un ángel paralice su brazo si ora en nuevas lenguas. También, si se siente tenso, incómodo o tiene deseos de orar yendo a algún sitio, es porque Dios está apremiando su mente a través del Espíritu Santo. Él ya sabe que un accidente está por suceder. Por lo tanto, cuando ora en obediencia al obrar del Espíritu Santo, podría prever un inesperado desastre o calamidad, o un accidente, ya que el diablo es alejado de su camino y Dios le guiará para evitarlo. Por lo tanto, al hablar en nuevas lenguas estará protegido y evitará problemas y dificultades en casa, en el trabajo, o en los negocios, o en cualquier lugar sin que Satanás pueda interferir. 3. Tomar en las manos serpientes. La tercera señal que sigue a los que creen es tomar serpientes con las manos.
¿A qué serpiente se refiere entonces? Demos una mirada a Génesis 3:14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta es una escena en la cual la serpiente está siendo maldecida por haber tentado a Eva. Aquí, la mujer, espiritualmente se refiere a Israel, y su descendencia, a Jesucristo. Por consiguiente, la descendencia de la mujer, pisar la cabeza de la serpiente, quiere decir que Jesucristo destruirá la autoridad que el enemigo Satanás y del diablo tenían sobre la muerte. Decir que la serpiente le herirá en el calcañar, predice a Satanás y al diablo crucificando a Jesucristo. Además, es muy claro que la serpiente se refiere a Satanás y al diablo porque Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Por lo tanto, tomar serpientes significa que llegará a dividir a Satanás y a destruirlo en el nombre de Jesucristo. Destruir la sinagoga de Satanás. En el libro de Apocalipsis encontramos los siguientes versículos. Yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. 2:9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan, y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. 3:9. Aquí, judíos, en tanto elegidos espiritualmente por Dios, se refiere a todos aquellos que creen en Dios. Aquellos que dicen ser judíos, se refiere a los que obstaculizan, juzgan e insultan la obra de Dios, diciendo que la obra de Dios no está de acuerdo con sus ideas, y aborrecen y murmuran entre ellos llenos de envidia y celos. La sinagoga de Satanás implica la reunión de una o más personas para hablar mal de otros mintiendo, y causar problemas en la iglesia. La murmuración y las quejas de unas cuantas personas contamina a muchas personas, y entonces, finalmente se establece una sinagoga de Satanás. Por supuesto, las propuestas constructivas y sugerencias deben ser aceptadas para el desarrollo de la iglesia. Se trata de una sinagoga de Satanás, sin embargo, si algunos de los miembros de la iglesia están peleando contra el siervo de Dios, dividiendo la iglesia arguyendo un motivo aparentemente razonable, y formando un grupo en contra de la verdad. Aunque las iglesias deberían estar llenas de amor y santidad y estar unidas en la verdad, hay muchas en las cuales se enfría la oración y el amor, el avivamiento se detiene completamente y, consecuentemente, el reino de Dios no permanece firme, todo a causa de la sinagoga de Satanás. La sinagoga de Satanás, sin embargo, no puede ejercer su poder cuando uno puede discernirla con la fe que agrada a Dios en el quinto nivel. Nunca ha habido una sinagoga de Satanás en mi iglesia desde que fue fundada. En los primeros días de mi ministerio, por supuesto, podría haber ocurrido, por medio de algunas personas cuyos pensamientos fueron controlados por Satanás ya que los miembros de la iglesia no estaban equipados todavía con la verdad. En todo momento, sin embargo, Dios me lo hizo saber y la destruyó a través del mensaje en la prédica. De esta forma, cada intento de formar una sinagoga de Satanás fue derrotado. En estos días los miembros de mi iglesia pueden distinguir claramente la verdad de la mentira. Aquellos que entran en la iglesia secretamente para formar una sinagoga de Satanás, se irán o se arrepentirán porque en algunos de ellos todavía queda un buen corazón. Asimismo, una sinagoga de Satanás no puede ser formada si nadie actúa de acuerdo a ella. 4. Nada venenoso le hará ningún daño. La cuarta señal que sigue a los creyentes es que cuando beben alguna bebida venenosa, no les hará ningún daño. Concretamente, ¿qué significa esto? En Hechos 28, 1-6 hay un incidente en el cual el apóstol Pablo fue mordido por una víbora en la isla de Malta. Los habitantes de la isla esperaban que Pablo se hinchara o que cayera muerto en cualquier momento, versículo 6, pero a él no le sucedió nada malo. Después de esperar un largo rato y viendo que nada inusual le sucedía, los nativos cambiaron de idea y dijeron que era un dios,
verso 6. Esto aconteció porque Pablo tenía una fe perfecta de modo que ni siquiera el veneno de una víbora pudo dañarlo. Aun si una víbora te muerde. Las personas con una fe perfecta no se enfermarán ni serán contaminadas por ningún germen, virus o veneno, aun si lo consumieran sin darse cuenta, porque Dios quema el veneno con el fuego del Espíritu Santo. No obstante, si lo beben intencionalmente no pueden ser protegidos, porque esto sería como tentar a Dios. Dios no acepta que nadie lo pruebe, con la única excepción del diezmo. Sin embargo, podría ingerir veneno en una comida intencionalmente envenenada para deliberadamente matarlo o dañarlo. Más aún, un hombre pudiese dar a una mujer alguna bebida con alguna sustancia en polvo para hacerla dormir con el propósito de tentarla, o adormecer a alguien para raptarlo o robarle dinero. Aun en estas situaciones, alguien con perfecta fe sería protegido, y no sufriría daño porque esos venenos serían neutralizados por el fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo quema todo veneno. Casi a finales de mi tercer año en el seminario teológico, mientras me estaba preparando para mi primera reunión de avivamiento sentí un agudo dolor en mi estómago luego de tomar una bebida. Me sentí aliviado después que oré poniendo mis manos sobre el estómago y evacuar todo lo que tenía por una diarrea. Hasta el día siguiente, no supe que lo que había comido contenía una sustancia venenosa. Una vez me quedé a orar en Yochi-won, provincia de Chongchun. Había una universidad cerca del lugar donde estaba alojado y casi siempre, había manifestaciones de alumnos y la policía usaba gas lacrimógeno para reprimirlos. A pesar que la gente en los alrededores sufría mucho para respirar, yo no tuve ninguna dificultad. En los primeros días de mi ministerio, mi familia vivía en el sótano del edificio donde estaba mi iglesia. Por ese tiempo, en Corea se usaba un ladrillo de carbón para calentarse. Mi familia sufrió mucho a causa del gas de monóxido de carbono, especialmente en días nublados, debido a la falta de circulación del aire. Pero a mí nunca me afectó ese gas venenoso. El Espíritu Santo inmediatamente disuelve cualquier sustancia venenosa aun si entra a alguien con una fe que agrada a Dios, ya que el Espíritu Santo en su plenitud se mueve dentro y alrededor del cuerpo de esa persona. 5. Los enfermos son sanados cuando impone manos sobre ellos. La quinta señal que sigue a los creyentes es que cuando imponen las manos sobre los enfermos, estos se sanan. Por la gracia de Dios, esta señal me ha acompañado inclusive antes que empezara el ministerio. Después de la fundación de mi iglesia, muchas personas han sido sanadas y han glorificado a Dios. Actualmente, puesto que no puedo poner mis manos sobre cada miembro de mi iglesia, solo oro por los enfermos desde el púlpito. Sin embargo, muchas personas enfermas han sido sanadas y se han recuperado completamente de sus enfermedades por medio de la oración. Además de esto, durante la reunión de avivamiento que por 2 semanas se llevaba a cabo en el mes de mayo de cada año hasta el 2004, numerosas enfermedades desde leucemia, parálisis, hasta cáncer han sido sanadas. Aún más, los ciegos recuperaron la vista, los sordos oyeron, y los paralíticos caminaron. A través de estas maravillosas obras de Dios, un sinnúmero de personas ha llegado a conocer al Dios vivo. Pero ¿por qué hay todavía algunas personas que no pueden recibir respuesta en medio de este obrar fulminante y vertiginoso del Espíritu Santo, que quema microbios y gérmenes y sana a los enfermos curando diversidad de dolencias como estas? Primero, debemos recordar que cuando uno recibe la oración sin fe, esa persona no podrá sanar. Es lógico que no reciba respuesta si no tiene fe porque Dios obra de acuerdo a la fe de cada uno. En segundo lugar, uno no puede ser sanado, aunque tenga fe, cuando tiene un muro de pecado que lo separa de Dios. En este caso, esa persona podrá ser sanada cuando reciba la oración solo después de arrepentirse de sus pecados y de reconciliarse con Dios. Hay una cosa más que debe saber. Incluso si alguien sana a un enfermo por la oración, no se puede considerar que haya alcanzado el 5º nivel de fe. Usted puede sanar si tiene el don de sanidad, aun estando en el 3er nivel de fe. Además, alguien que está en el 2º nivel de fe frecuentemente llegará a sanar a otros por medio de la oración si está lleno del Espíritu Santo, debido a que podrá entrar al 4º o 5º nivel de fe por poco tiempo. Asimismo,
La oración de un hombre justo o la oración de amor son tan poderosas y efectivas que la obra de Dios puede manifestarse. Santiago 5:16. Al mismo tiempo, hay ciertos límites en estos casos. Las enfermedades causadas por gérmenes o virus tales como enfermedades simples hasta cáncer y tuberculosis pueden ser sanadas, pero obras excepcionales de Dios como hacer que los paralíticos caminen o que los ciegos vean no pueden lograrse tan fácilmente. Aun cuando los demonios son echados fuera por la oración de amor o el don de sanidad, es muy probable que estos demonios regresen después de un tiempo. Sin embargo, cuando una persona en el quinto nivel de fe echa fuera demonios, estos no pueden regresar. Por lo tanto, se dice que está en el quinto nivel de fe solamente cuando puede mostrar en forma completa y total estas 5 clases de señales todas juntas. Además, si se encuentra en este nivel, mostrará mucha más autoridad, poder y dones del Espíritu Santo. Actualmente, cuando innumerables personas están completamente manchadas por el pecado y la maldad, es muy probable que lleguen a tener fe solamente cuando vean más milagros, prodigios y más poderosas señales que en el tiempo de Jesús. Por eso Dios quiere que sus hijos no solo logren tener una completa fe espiritual, sino también que muestren las señales que acompañan a los creyentes, para que por medio de esas señales se pueda conducir a infinidad de almas al camino de la salvación. Deben procurar recibir fortaleza, autoridad y poder sabiendo que son capaces de hacer lo que Jesús hizo e incluso mayores cosas que las que Él hizo, si tienen la fe de Cristo que agrada a Dios. Oro en el nombre de Jesucristo para que puedan extender grandemente el reino de Dios y lograr su justicia con esta clase de fe lo más pronto posible, y para que resplandezcan por siempre en el cielo como el sol.